Muy buenas tardes, licenciado Robelo. Bienvenido a la Asamblea Legislativa para rendir este informe que en su mayoría refleja aún números de su antecesor. La tarea primaria de la Contraloría General del Distrito Federal, como la de cualquier otra Contraloría, reside, como bien sabe, en asumirse como la autoridad pública para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que todos los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Todo indica que, a pesar de los esfuerzos palpables realizados por el Gobierno del Distrito Federal para eliminar este cáncer que aún radica como ADN en varios funcionarios de la ciudad, es decir, la corrupción, no ha logrado abatirse como se quisiera y, por el contrario, persiste y parece invadir diversas acciones y esferas en la ciudad. Reconocemos el gran reto que tendrá al frente de la Contraloría y cuente en este inicio de sus actividades con el voto de confianza que da Acción Nacional. Los últimos datos disponibles al día de hoy del Índice de Corrupción y Buen Gobierno, es decir, los datos del año 2010, mostraban al Distrito Federal encabezando tristemente el primer lugar en materia anticorrupción. Esto sin mencionar que todavía durante el año 2010 no se conocían muchos casos como los que hemos venido conociendo a raíz de este nuevo gobierno, es decir, los casos del secretario de Obras y de todos aquellos funcionarios involucrados en la edificación de la línea 12 y a últimas fechas de algunos delegados como el delegado Valencia en Iztapalapa. Los números que usted presenta en su informe justamente señalan eso, que hay poco avance en la eficiencia o gestión gubernamental y tendrá usted muchos pendientes en materia de control gubernamental. Reproduzco a continuación algunos de los datos contenidos en su informe. Aumentó en apenas 5% el número de auditorías internas al ejecutar para este ejercicio 475 auditorías. Se emitieron más de 5.400 recomendaciones. Sin embargo, es claro que el número de observaciones generadas se redujo en un 25% al disminuir en 452 respecto al año anterior. Además, señala que las observaciones administrativas también se redujeron en un 22%. Y usted hoy acude a decirnos que eso se debe a que las unidades administrativas lograron ser más eficientes en la gestión pública. En verdad, señor Contralor, nosotros quisiéramos creer que esto es así. Por otra parte, las observaciones de carácter económico disminuyeron en un 32% al pasar de 566 a tan solo 387, mientras que el monto económico observado se redujo de 8.5 millones de pesos a solo 3 millones, es decir, una caída de 64% en materia de observaciones desde el punto de vista económico. Es claro que si la Contraloría no sanciona, ya sea porque no detecta o porque a veces no se quiere hacer, en contra de aquellos malos funcionarios que lucran con sus cargos en contra del propio gobierno y más aún de los ciudadanos que depositaron su confianza en la autoridad para administrar sus dineros, se está consintiendo o promoviendo la ilegalidad, las malas prácticas y la impunidad. Puede ser una señal contraria a lo que esperamos. Señor Contralor Robelo, su estadía hoy en el órgano interno de control del gobierno de la ciudad tiene su origen en actos recurrentes de presunta corrupción del entonces secretario de Obras, de los funcionarios de la administración pasada que tuvieron la responsabilidad de construir la línea 12 del metro y de funcionarios como el exdelegado en Iztapalapa. Y todo lo que pasó, al igual que con el último secretario de Obras y Servicios de la ciudad, por el muy evidente conflicto de intereses perpetrado por la esposa de este funcionario, que nada más resultó en un beneficio para la empresa en que labora la cónyuge del exsecretario de Obras,
en más de 71 millones de pesos. Esto equivalente a casi una Casa Blanca presidencial. Hoy, a través de una investigación periodística, nos enteramos que el funcionario en cuestión también parece haber lucrado en la remodelación del circuito interior. Hace un año el jefe de gobierno anunció que los trabajos relativos a dicha vialidad costarían alrededor de 6,000 millones de pesos. Sin embargo, el exsecretario de Obras solicitó 8,000 millones de pesos, monto que le fue autorizado para el ejercicio y que compromete en pagos a la ciudad hasta el año 2025 mediante el esquema del PPS. Lo delicado del asunto, señor Contralor, no son los 2,000 millones de pesos que se autorizaron. Tampoco lo es el esquema de contratación, sino las presunciones que obran en contra del exsecretario referente a que dicho contrato tiene un sobrecosto de por lo menos el 50%. Es decir, que la remodelación del circuito interior podría costar alrededor de 4,000 millones de pesos. Sabemos que este tema se encuentra bajo su lupa. A los diputados de esta Asamblea Legislativa nos interesa conocer en qué desembocará este asunto y, sobre todo, ampliar la información que se está llevando a cabo. Otro caso que es importante nos aclare es el relativo al conflicto de intereses suscitado por el exdelegado en Iztapalapa, Jesús Valencia, en torno a las empresas Amexire y Protexe, empresas que eran dueñas de las 2 camionetas de lujo que el exdelegado en cuestión utilizaba diariamente para trasladarse. Esto lo conocimos a raíz de un lamentable suceso de un choque después de las fiestas decembrinas en donde el involucrado era el delegado Jesús Valencia. Es como se comenzaron a conocer en distintos medios la filtración de documentos que acreditaban el favoritismo por las empresas citadas para dirigir muchas actividades culturales con cargo a fondos federales como el FAIS, y estas ascienden a por lo menos 50 millones de pesos. Tal y como los demás funcionarios anteriormente referidos, se operó este asunto tan solo con alguna renuncia o con alguna licencia, como si fuera esto sinónimo de impunidad. No queremos que esto siga sucediendo en la ciudad, señor Contralor. No se les tocaron ni con el pétalo de una responsabilidad administrativa y menos con una sanción, claro está, por su antecesor. Esperemos que el trabajo de la Contraloría cambie en adelante. Nada ha pasado desde entonces. Es por eso que la impunidad puede ser la acción que fomente más actos de corrupción. Por último, en caso de la línea 12, claro está que todo lo que pudiéramos haber mencionado anterior parece un juego de niños ante el monto millonario que acumula el malestar de la construcción de la línea 12. Estamos hablando de más de 45,000 millones de pesos. Esta obra sigue aún parada y simplemente no tiene para cuándo. Hoy sabemos que en las 2 primeras etapas se impusieron sanciones a 71 servidores y exservidores públicos y se establecieron posibles responsabilidades penales para otros 42. Pero casualmente en el informe no se nos informa los datos concretos de las imposiciones de las sanciones y no conocemos hoy el estado que guarda el pliego de responsabilidades que se hizo llegar a la Procuraduría. Desde luego está de más decir que en este tema los verdaderos implicados se encuentran a salvo. Todos sabemos quiénes son. La cuestión es saber por qué no se les ha investigado. Un tema puntual en el caso de la línea 12 es que sabemos que hay muchos sancionados en el caso de Proyecto Metro. Sin embargo, en el tramo de responsabilidades que va al sistema de transporte colectivo Metro, no hemos conocido el grado y el avance de las investigaciones al ingeniero Bojorques y a la estructura de trabajo que también existía en el sistema de transporte colectivo Metro. Es ahí quienes están los responsables de la suscripción de un contrato de 21,000 millones de pesos por un arrendamiento de trenes que el día de hoy están siendo cuestionados conforme a su compatibilidad con las vías. Por último, señor Contralor, no debemos de pasar por alto las simulaciones con las que se dan las contrataciones de servicios. Tal es el caso de una denuncia presentada en contra de la PAOT ante la Contraloría el pasado 16 de febrero de este año. La Procuraduría supuestamente pagó a un particular la cantidad de casi 170,500 pesos
por la organización de un evento con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Ruido. Sin embargo, la organización del evento, la organizadora, Fonoteca Nacional, afirma que PAOT no pagó y no aportó recurso alguno a dicho evento, en el que el propio procurador Cancino participó como ponente. Esperamos también haya una solución y una investigación puntual en este asunto. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional deposita el día de hoy la confianza en usted para que al frente de la Contraloría actúe con imparcialidad en beneficio de los ciudadanos y del gobierno de la ciudad, y más cuando se avecinan los procesos electorales. Si actúa usted correctamente, señor Contralor, puede encontrar en el PAN un aliado. Muchas gracias. Gracias, diputado. Finalmente, se concede el uso de la tribuna hasta por 5 minutos al diputado Alejandro Piña Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.